Hola, bienvenido al podcast de ProEspañol, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de errores comunes que cometen los francófonos en español con el verbo gustar. ¿Estás listo? Comenzamos. No sé si sabes, pero además de ser la directora de ProEspañol y trabajar junto a nuestros profes con nuestros estudiantes particulares, también soy profesora en escuelas de negocio, escuelas de comercio. Y es algo que me encanta. Estar en contacto con chicos y estudiantes que han aprendido español en el sistema tradicional o por otros medios me permite observar los errores que nuestros estudiantes de ProEspañol normalmente no cometen porque siguen nuestra metodología, pero que otros francófonos que han aprendido español con otra metodología sí cometen. Y es posible que tú también lo hagas sin darte cuenta. Y aquí quiero aclarar algo. Cometer un error no es el fin del mundo. En muchas ocasiones puedes decir la frase incorrectamente, pero los nativos te van a comprender. Es natural y forma parte del aprendizaje. Ahora, lo importante es no quedarse con el error y autocorregirse. Así que durante mis cursos grupales, cuando un estudiante pasa a la pizarra es un lugar en el muro, en la pared del aula de clase, en donde los estudiantes pueden escribir, pueden responder algunas actividades o yo puedo proyectar una diapositiva. Cuando ellos pasan a la pizarra y cometen un error, es un gran momento de aprendizaje. En realidad, me gusta mucho cuando un estudiante comete un error, porque seguramente otros estudiantes tienen la misma duda. Seguramente otros estudiantes hubiesen cometido el mismo error. Y cuando ese estudiante se autocorrige delante de los otros estudiantes, es aún mejor, porque así todos pueden ver cuál es el error típico con esta estructura y cuál es la respuesta correcta. Porque al fin y al cabo, el cerebro humano aprende más de los errores que de los éxitos. Así que, en primer lugar, no tengas miedo a cometer errores. Pero en segundo lugar, intenta autocorregirte. Continúa aprendiendo español para llegar al nivel en donde puedas reconocer tus errores y puedas autocorregirte. Sí, esto pasa con la práctica. Ahora, es posible que, tú cometas errores y no lo sepas porque no tienes un profe. No tienes un profesor que pueda corregirte y aún no tengas pues este nivel para corregirte a ti mismo. Así que espero que con este episodio puedas evitar errores comunes con el verbo gustar que cometen algunos de mis estudiantes en escuelas de negocio. Y antes de comenzar con el tema, si te gusta el episodio, por favor, déjanos una valoración de 5 estrellas o un comentario positivo en la plataforma donde escuchas este podcast, ya sea en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, porque esto nos va a ayudar a dar a conocer el podcast de ProEspañol. Es algo que te toma menos de un minuto y que a nosotros nos ayuda bastante. Así que vamos a comenzar con los errores comunes que cometen los francófonos en español con el verbo gustar. Recuerda que vas a tener la parte escrita de este episodio en nuestro blog en proespañol.com. En primer lugar, tenemos la confusión con el pronombre de objeto indirecto. ¿Por qué? Porque la traducción del verbo gustar en francés es aimer. Aimer es un verbo tradicional que tiene una sintaxis normal y con frecuencia lo utilizamos con
el complemento de objeto directo, lo o la. Por ejemplo, yo digo en francés, j'aime le film. Y si hacemos la sustitución, decimos, je l'aime. En español, por otro lado, no utilizamos la misma estructura. Gustar se utiliza con el complemento de objeto indirecto. Los pronombres de objeto indirecto son me, te, le, nos, os, les. Entonces, en lugar de decir lo gusta para la película, en español decimos le gusta la película. Le gusta a él, a José le gusta la película, por ejemplo. Entonces es importante recordar que se utiliza le para la tercera persona y les para la tercera persona en plural. Otro error que yo confirmo con mis estudiantes es la confusión del le por un se. Los estudiantes, en lugar de decir le gusta, dicen se gusta. Por ejemplo, a María se gusta aprender español. No, esto es un error. María es un COI y el pronombre es le. Entonces tienes que decir, a María le gusta aprender español. Si tú dices, ella se gusta, es otra forma de utilizar el verbo gustar. Estás indicando que ella se aprecia a sí misma. Así que atención, el pronombre que se utiliza con el verbo gustar es le. Le gusta o les gusta y no el pronombre reflexivo se. En segundo lugar, el segundo error que cometen los estudiantes que aprenden español es el problema con la inversión del sujeto y el verbo en las preguntas, cuando modificamos la posición del sujeto y el verbo en las preguntas. En francés, las preguntas suelen formarse invirtiendo el sujeto y el verbo. En español, con gustar, tienes dos opciones con el complemento indirecto. Por ejemplo, traducir ¿aimes-tu la musique? Por ¿gustas tú la música? Evidentemente es incorrecto. Deberías decir en español ¿a ti te gusta la música? O simplemente ¿te gusta a ti la música? Aunque lo más común es decir ¿te gusta la música? Así que atención, en español no invertimos obligatoriamente el sujeto del verbo en las preguntas. En segundo lugar, tenemos la dificultad con la concordancia de género y número. Con frecuencia, los estudiantes cometen el error entre gusta y gustan. ¿Qué cosa gusta? ¿Algo plural o algo singular? En español tenemos que hacer la concordancia con el objeto, la persona o la acción que gusta. Y siempre que tienes un verbo en infinitivo, cuando hablas de una acción, utilizas el verbo en tercera persona del singular, gusta. Así que, por ejemplo, yo he escuchado que algunos estudiantes dicen, nos gustamos bailar salsa, que es incorrecto porque nos no es el sujeto. Tenemos que hacer concordancia con el verbo bailar. Entonces, la forma correcta de decirlo es, nos gusta bailar salsa. Nos gusta bailar salsa. Por lo general, en español, el verbo gustar se usa de dos formas. Me, te, le, nos, os, les, con el verbo gusta, o me, te, le, nos, os, les, con el verbo gustan. Normalmente se utiliza solo estas dos estructuras, gusta o gustan. Es cierto que en algunos casos se puede utilizar en primera o segunda persona del singular o del plural, pero aquí tendría otro uso. En general se utiliza más
con personas y un sentido romántico. Pero si quieres que haga un episodio especial del podcast sobre gustar con personas, dime en comentarios gustar con personas y así sabré que quieres un episodio sobre este tema. Vamos con el siguiente caso y el último, que es la confusión con otros verbos para indicar gustos o preferencias. En francés, aimer puede utilizarse tanto para gustar como para amar, que son dos verbos diferentes en español. Al aprender el español, algunos francófonos pueden confundir estas traducciones. Recuerda, gustar es principalmente aimer quelque chose o aimer faire quelque chose. Por ejemplo, me gusta la playa. Es verdad que lo puedes utilizar con personas, pero esto tiene otro significado. Puedes decir, me gusta ir a la playa también, o me gusta aprender español. Ahora, aimer también se puede traducir como querer, aunque en español también tenemos vouloir, depende un poco de tu intención. Querer es cuando deseas hacer algo, como por ejemplo, quiero ir a la playa. O cuando sientes afección o amor por una persona o animal. En este caso sería la traducción de aimer. Por ejemplo, quiero a mi madre. Y el tercer caso de aimer en español sería con el verbo amar, que es como querer, pero un poco más intenso. Puedes amar en el sentido de adorar, hacer algo, adorer, o, por ejemplo, amo viajar. Aquí es algo que te gusta hacer de manera intensa. O cuando tienes sentimientos profundos por una persona o un animal. Por ejemplo, amo a mi abuela. Es la mejor del mundo. En este caso, sí, amar sería la traducción de aimer. En el primer caso, amar sería adorer. Te confundes mucho con el verbo gustar en español. Una técnica que nosotros recomendamos a nuestros estudiantes que tienen más dificultad con este tema es utilizar la estructura del verbo plaire en español, ya que tiene la misma conjugación que el verbo gustar. Por ejemplo, le cours d'espagnol lui plaît. El curso de español le gusta. O les vacances en Andalucía lui plaisent. Le gustan las vacaciones en Andalucía. Como ves, estructuralmente, el verbo plaire es igual que el verbo gustar en español. Así que si en un momento tienes la duda, puedes recordar cómo es la conjugación y simplemente buscar la equivalencia en español. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Si quieres conocer un poco más sobre nuestras formaciones e ir más lejos en tu aprendizaje del español en 2024, reserva una llamada gratuita de 30 minutos para probar tu nivel y explicarte nuestra metodología. Tienes toda la información en la descripción de este episodio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. ¡Adiós! Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Progre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.